¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando La Caja Negra. Estamos por Unicanal como todos los martes. 3 temas para desarrollar. Va a estar con nosotros el ministro Tadeo Rojas. Su gobierno licita su proyecto estrella. Estamos hablando del programa Hambre Cero en las escuelas, garantizando nutrición de calidad. Se lanzó la licitación para la alimentación escolar. La licitación se hace por lotes. Estamos hablando de 374 millones de dólares. ¿Cómo van a realizar eso? ¿Cómo se va a controlar? Los detalles vamos a hablar con el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas. Vamos a ver si podemos tener un contacto con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. Nos dijo que nos iba a atender por teléfono. Vamos a ver si podemos cerrar esto porque tiene una reunión marcada con los fiscales en el caso Pecci en Colombia, los verdaderos enemigos de Marcelo Pecci. Nosotros habíamos hecho ya un informe hace un par de meses sobre este tema, el narcotráfico responsable del crimen del fiscal paraguayo, una publicación de un prestigioso medio periodístico que es Semana en Colombia. Rescata a partir de las investigaciones que llevan adelante los fiscales en Colombia y hace una publicación que menciona o habla de una alianza de capos mafiosos. Menciona al brasileño Pavao y a los paraguayos Miguel Ángel Isfrán, alias Tío Rico. También menciona a Jaime Franco Mendoza. Aparecen estas personas en la investigación en el marco de la autoría intelectual del crimen del fiscal Marcelo Pecci. Y esto a partir de un documento, según la crónica periodística, habla de la posibilidad de que la mera mención del expresidente Horacio Cartes por parte de uno de los participantes sea una represalia de los autores por los golpes asestados a estos grupos durante el gobierno de Cartes 2013-2018. De eso vamos a hablar y también de este equipo que se conformó entre fiscales paraguayos y fiscales colombianos para avanzar en la investigación del caso Pecci. Y vamos a arrancar con este informe. Yucio, Tío Rico, nexo narco que complica y que salpica al gobierno anterior. Varias veces el ministro de la Senat, el actual ministro de la Senat, Jalil Rashid, quien ya está con nosotros, habló del tema Arco Libre, las explosivas conexiones del gobierno anterior con el submundo de la mafia narco. De eso vamos a hablar con el ministro de la Senat. Tenemos un informe y a la vuelta hablamos con el ministro Jalil Rashid. Tío Rico, nexo narco que complica al gobierno de Abdo. El esquema de filtraciones de datos sensibles desde la Senat, revelado en la acusación del fiscal Denny Jung Park a Miguel Isfrán alias Tío Rico, constituye posiblemente el hecho de corrupción institucional más grave conocido durante la era democrática por implicar participación directa de un organismo del Estado en esquemas criminales. Lo que hasta entonces era un secreto a voces pasó a ser un hecho comprobado, el nexo entablado entre el narcotráfico y el poder político durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. En ese periodo, el organismo antidroga fue puesto al servicio del clan Isfrán, asociado a la organización liderada por el uruguayo Sebastián Marcet, y el resultado fue el aumento exponencial de la actividad criminal con importantes envíos de drogas al extranjero a escalas nunca vistas. Cargamentos de toneladas de sustancias ilícitas cayeron en el exterior, dejando al descubierto el nulo control aplicado en nuestro territorio durante la administración anterior. En la acusación presentada por la Fiscalía, se expone que el origen del mayor operativo de tráfico de drogas en Paraguay se remonta al inicio del gobierno de Abdo Benítez en el año 2018, cuando Sebastián Marcet se instaló en el país. Posteriormente, durante los años 2020 y 2021, junto con Tío Rico, fortaleció sus operaciones, consolidando una red criminal dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de activos. Ni bien asumió el presidente Mario Abdo Benítez en agosto del 2018, una
uno de sus primeros nombramientos fue el de Arnaldo Yucio al frente de la Senad, a quien respaldó públicamente. Como una de sus medidas más relevantes, Yucio llamativamente retiró a los agentes de la Senad que ejercían labores de control en los puertos y aeropuertos. No fue coincidencia que a partir de entonces comenzaron a caer en puertos europeos grandes cargamentos de droga escondidos en productos despachados desde Paraguay. En total, durante el gobierno anterior, fueron decomisadas más de 40 toneladas de cocaína paraguaya en el viejo continente. Esto es solo lo incautado, que ronda entre el 5 al 10% de la exportación en ese periodo. Es decir, en total se estima que el narcotráfico habría concretado un envío exitoso de entre 200 a 400 toneladas, que equivalen a 6.000 y 12.000 millones de dólares. Las toneladas de droga que ingresaron al país, provenientes principalmente de Colombia y Bolivia, para luego ser enviadas a Europa y África, supusieron un mínimo de 500 vuelos, o hasta el doble, que supuestamente nunca fueron detectados por la administración anterior. En 5 años se montó una gigantesca logística que convirtió a Paraguay en un hub de acopio y distribución mundial de cocaína, impensable sin la complacencia de las autoridades. En la acusación del fiscal Denny Park se comprueba el control e influencias decisivas que ejercía la organización narcocriminal de Tío Rico y Marcet en la Senad, que tenía por función combatirla, lo que a su vez es prueba contundente de que ese control no pudo haber sido consecuencia de una simple relación bilateral entre dos personas, el topo y el líder narco, sino que necesariamente debió tratarse de un esquema multilateral que involucró a las más altas esferas del poder político de la época. En el periodo anterior se crearon varias direcciones y dependencias dentro de la Senad, cuya existencia no tenía soporte técnico ni jurídico. Entre las mismas se encuentra la Dirección de Inteligencia Técnica, desde la cual se compartía información con Tío Rico, esto según la propia Fiscalía. Arnaldo Yucio, hombre fuerte de Mario Abdo, fue la pieza clave para el eficaz funcionamiento del esquema. La institución a su cargo, la Senad, que siguió manejándola luego desde el Ministerio del Interior, se encargaba de pasar información sensible a Insfram y coordinar la liberación del terreno para operar con total impunidad. Su implicancia con el mundo narco quedó aún más al descubierto cuando se reveló su nexo con Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, vinculado al tráfico de droga y lavado de activos, con quien estuvo a punto de establecer contratos durante su paso por el Ministerio del Interior, e incluso el sindicado narco le prestó una camioneta para que el ex ministro fuera de vacaciones al Brasil con su familia. Este escándalo significó su salida del ministerio, pero de igual manera siguió asesorando a Mario Abdo en el Palacio de Gobierno hasta el término de su mandato. Paradójicamente, Yucio enfrenta un proceso solo por presunta coima recibida de Marcos Vinicius. Las transcripciones contenidas en la acusación del fiscal Park son la confirmación documentada del nexo entre la mafia y el poder político, que convirtió a nuestro país en el centro de acopio y distribución mundial de droga. Tío Rico y Marcet de un lado, Yucio y Abdo del otro, emergen como responsables de un esquema cuyo costo para el país es difícil de dimensionar, pero con certeza es muy elevado. Sobre este tema está con nosotros Jalil Rashid, ministro de la Senad. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, Jorge. Gracias por la invitación. Un gusto. Lo estábamos leyendo, desmenuzando. 713 páginas tiene la acusación de la Fiscalía del fiscal Denny John Park. Y aparecen, cada vez que revisábamos con detenimiento, nos sorprendemos de la contundencia de lo que se tiene allí. Y por otro lado, como mencionaba el informe, no se trata solamente de este funcionario infiel de la Senad, el topo, el Mauro Ruiz Díaz, que filtraba información, sino que necesariamente tuvo que haber tenido el guiño de las más altas esferas de poder. Mira, Jorge, el informe es bastante completo. En una parte de tu informe se menciona la estructura administrativa de lo que hablamos, de lo que siempre hablamos, el organigrama, lo que era la Senad, ¿verdad? Un organigrama que no tenía soporte legal, que no tenía documentos legales que respalden
ese organigrama, esa figura. Entonces, ¿qué nos encontramos cuando asumimos la Senat? Una serie de dependencias sin razón de ser. Departamentos, jefaturas, direcciones. ¿Y qué refleja eso, Jorge? Refleja que uno va creando dependencias para meter la gente que le parezca, la gente de su confianza. Y justamente lo que yo siempre digo es que se bastardeó a la Senat. La Senat no era lo que fue en el periodo pasado, Jorge. La Senat es una institución que si uno sabe manejarla y utilizar los recursos humanos con que cuenta, puede sacar resultados positivos y puede cambiar la imagen y puede cambiar el rostro de esa institución, que es lo que estamos haciendo hace 9 meses, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas fue bastardeada esa institución, Jorge. Aparecen algunas cuestiones que me parece importante poner en el debate. A mí me llama la atención hasta ahora la posición asumida por algunos referentes de la oposición, parlamentarios que incluso te convocaron, estuviste hace una semana y media por el Senado, que entre paréntesis me pareció correcta tu posición. Dijiste, yo no tengo ningún problema de acudir, pero háganme la invitación al planteamiento como corresponde, no por un capricho, por un deseo nomás de una parlamentaria o de un senador. Y te fuiste. Pero como yo decía, nos detenemos en una cuestión que no digo que no sea importante, pero hasta accesoria, en el caso del funcionario, el topo, el que filtraba, el que pasaba información a Tío Rico y a ese esquema, que según consta en la acusación del Ministerio Público, pero deja de lado la cuestión del soporte político que pudieron haber tenido, y en donde en esas 713 páginas de la acusación de la Fiscalía hay unos elementos que si realmente existe un interés del Parlamento, de la clase política, de desmantelar esta estructura que 5 años a todas luces hizo lo que quiso, ¿cómo se va a desoír o no se va a dejar de lado y se va a insistir nomás sobre esta cuestión de quién pidió el comisionamiento? Se confirmó que fue un diputado, pero al final dicen que no le creemos y nos quedamos simplemente en eso. ¿Cómo explicas eso, doctor? Bueno, Jorge, realmente lo que yo manifesté, porque era una sesión reservada, y lo dije mediáticamente, está bien que yo haya asistido a esa invitación del Senado, pero a esa invitación, o sea, esa invitación, mejor dicho, deberían hacerla también a otras personas, porque yo asumo la Senat y voy a explicar lo que ocurrió en gestiones pasadas, en gestiones anteriores, en donde había una máxima autoridad, una cabeza de la institución responsable cuya bajo administración ocurrió esto. Entonces, me parece demasiado fácil y muy sencillo, Jorge, que nos limitemos simplemente a lo que el funcionario que filtró, correcto, que haya filtrado y que sea sometido, sea quien sea, que sea sometido a los rigores de la justicia. Pero ¿y el resto? ¿Y el resto qué? ¿Quién lo puso ahí? ¿Quiénes hicieron que vaya escalando hasta llegar a instancias sensibles dentro de la institución? O sea, ¿quién era el respaldo dentro de la institución que le decía, vos podés estar acá? Y no es solo eso, Jorge, no nos limitemos simplemente a eso. Los antecedentes que se mencionan justamente hoy ya en una acusación del Ministerio Público. Entonces, limitarnos simplemente a lo que fue el funcionario, lo que filtró, es una parte del bastardeo al cual fue sometido la Senat. Esa es una parte mínima, Jorge. Tienen que responder los que estaban a cargo de la institución, categórico. Ministro, ¿te acuerdas en el periodo anterior en el Parlamento, la creación de estas comisiones? Primero una comisión, el caso Messer, caso Lavallato, y otras comisiones que se crearon
y que eran convocados, desfilaban por el Parlamento, autoridades del gobierno anterior, tenían, todos los días hablaban los representantes de estas comisiones bicamerales por los medios de prensa, se instalaba, después se encontró que había sido, no era tanto, era más fuerte el ruido que la consistencia de lo que se tenía. Sin embargo, en este caso, por eso hacía la salvedad, acá tenés la contundencia, una acusación del Ministerio Público, donde tenés copias de las conversaciones de WhatsApp, sí, donde aparecen actores que estaban en primera línea en el gobierno anterior. Yo no he escuchado el planteamiento de que los parlamentarios le hayan convocado, primero lo crearon una comisión bicameral, que yo creo que amerita este caso. Si realmente existe ese interés de desmantelar, pues escuchamos permanentemente la preocupación, con justa razón, ¿verdad?, desmantelar el crimen organizado, la infiltración del narcotráfico, etcétera, etcétera. ¿Dónde está una comisión bicameral en la que se le convoque a Arnaldo Yucio, Zully Rolón y otras altas autoridades que formaron parte del gobierno anterior? Donde a todas luces, por los números, por la cantidad de cargamentos de cocaína que cayeron, no en territorio paraguayo, que cayeron en Europa. ¿Cómo no fueron convocados eso? Y hoy nos quedamos, te convocan a vos que tenés que dar explicaciones. Dijiste, yo no tengo problema en acudir las veces que me planteen, pero vos te vas para hablar de 5 años del gobierno anterior. Correcto. Y es porque por eso justamente yo señalé en su momento, Jorge, yo le voy a contar una parte de esta historia, de lo que es a partir del 15 de agosto del año pasado hasta ahora. Pero este problema puntual no surgió en el gobierno actual, surgió en el gobierno pasado. Y fíjate de qué estamos hablando. Hablamos de la Senat, en una acusación fiscal nada más y nada menos, mencionan filtraciones de la propia Senat. Te agrego eso, a todo eso te agrego lo siguiente: denuncias, o sea, un informe remitido y elaborado por propios agentes especiales contra otros agentes especiales, debiendo estar al tanto de esto la máxima autoridad de la institución. Entonces, estamos hablando de una telaraña gigantesca, Jorge, en donde está metida muchísimas personas, perdón. Y es demasiado fácil y sencillo quedarnos solamente con lo del topo, que el tipo que filtró, que por qué se le envía a diputados. Eso es una partecita, Jorge. Y el resto, o sea, yo estoy esperando, y lo dije en todos los medios que me llamaron, ¿verdad? Lo dije yo abiertamente, lo que necesiten de la Senat, remitan los informes que quieran, acá le vamos a contestar. Hay que cavar un poquitito, Jorge, y yo te aseguro que la acusación de la Fiscalía va a ser un poroto, como se dice. Y ahí aparecen otras cuestiones, que supongo yo manejas mejor, tema de equipos, que funcionarios parece que llevaron a su casa, que se usaba, que no se reportó, que no se registró, equipos sensibles que hacen al tema de espionaje. Yo digo, pues esto manejaban así con absoluta desprolijidad, de manera discrecional, tenían acceso a eso. Hoy me imagino que eso, hoy lo tenés todo monitoreado, registrado, porque de lo contrario, sabés que puede haber consecuencias también hacia tu labor, porque contigo son muy exigentes. Yo rescato eso, digo, al funcionario público que ocupa un cargo así importante como el tuyo, y un país donde a todas luces está contaminado con el tema del crimen organizado, el narcotráfico, que le costó la vida a un fiscal. Yo sé que vamos a hablar, te quiero preguntar también sobre estas investigaciones en torno a quienes diseñaron la muerte del fiscal Marcelo Pecci. Nosotros esto tiene que ser un interés. Hoy aparentemente el caso Pecci adquiere un interés por parte de algunos actores políticos y mediáticos por la connotación política, por la contaminación política, y no por el interés real de investigar a profundidad acerca de los responsables, los autores intelectuales. Y en medio de eso,
no habrá sido fácil para vos, ministro, reorganizar, recomponer la Senat y en paralelo, en forma simultánea, asestar duros golpes al narcotráfico que hemos visto en diferentes procedimientos, no solamente acá en la DINAC, sino en otros que ya hemos hablado en otros espacios periodísticos? Jorge, es demasiado fácil hacer el paralelismo. Argeles son las comparaciones, dicen, ¿verdad? Pero en este caso no. Comparemos. Y siempre que hablamos, te digo, comparemos con números. Los números en 9 meses y los números ni siquiera en 9 meses el periodo pasado, en los 5 años del periodo pasado. Los resultados que ya hemos sacado, que ya hemos obtenido, mencionaste DINAC. ¿Cómo es posible que antes no ocurría eso? ¿Por qué antes no caía y ahora sí? Y por semana están cayendo mulas. Y otra cosa, Jorge, una cosa es la aprehensión, correcto, la incautación de la sustancia, pero ¿qué es lo que estamos haciendo actualmente de la Senat, Jorge? Nosotros realmente queremos golpear la estructura y todos estos casos de mulas que cayeron, es demasiado fácil va a ser quedarnos y remitirle a la Fiscalía la aprehensión y la incautación y terminó. No. En todos los casos hasta ahora que tuvimos en el aeropuerto, por ejemplo, Jorge, dimos con la estructura, dimos con los reclutadores. ¿Eso qué significa? Que la investigación no se quedó y no se limitó a eso nomás, sino que fuimos más atrás, ¿verdad? Entonces, es gestión, Jorge, y lo que mencionaste, ¿verdad? ¿Cómo es posible que antes no y ahora sí? Es una voluntad política, es categórico, una voluntad política. Las cantidades de toneladas y toneladas de marihuana que han sacado, que han arrojado como resultado positivo la operación de Nueva Alianza, las incursiones que hicimos en lugares donde nunca ingresó la Senat. Entonces, eso debería llamar la atención, Jorge. ¿Por qué nunca se hizo? ¿Por qué nunca se entró, se ingresó a esos lugares? ¿Por qué no se hicieron estos trabajos? Teniendo el mismo presupuesto que yo tengo hoy en día. Teniendo el mismo presupuesto. O sea, yo estoy sacando mejores resultados dentro de la Senat con el presupuesto que ellos me dejaron. Claro. Entonces es demasiado evidente, Jorge. Hay una frase patentada, que el arco libre, y la acusación del fiscal Denis John Park es el más claro ejemplo de eso. Fíjate que lo que él está diciendo, esa acusación, ya son elementos de prueba que quieren ser evaluados en un juicio oral. Absolutamente. Y lo otro, ahora tengo que ir a una pausa cortita. Qué importante es el mensaje de la cabeza. Porque para que funcione el resto, te acordarás, habrás visto, una de las primeras medidas del gobierno anterior fue levantar el control en los puertos privados. Y coincidentemente esos puertos privados habrán contaminado la mercadería para enviar la droga a los países europeos. Entonces, si esa es la primera señal, ¿cuál es el mensaje? Internamente en la institución, ¿cuál es el mensaje? Entonces, por eso también quiero preguntarte a la vuelta de la pausa. Ahora, el 1 de julio, el presidente Peña tiene que ir por una obligación constitucional a hacer una rendición ante el Parlamento y por ende la ciudadanía. 3 puntos claves quiero preguntarte, que puedas mencionar de la gestión de la Secretaría a tu cargo nacional antidrogas. ¿Qué procedimiento me mencionarías? ¿O cuál es la fortaleza en estos 9 meses de la institución a tu cargo que supongo yo necesariamente el presidente Peña tiene que incluir en su informe el 1 de julio? La vuelta de la pausa. Determinantes que decís, esto hay que ponderar, y hoy el gobierno, el presidente Peña, que para abajo estamos orgullosos, y es el inicio de lo que va a ser la hoja de ruta en estos 4 años y medio que queda de gobierno. Sí, Jorge, el presidente Santiago Peña fue muy claro en su momento cuando nos reunió a todos los del equipo de seguridad, Jorge, y nos dijo: todos trabajen en equipo, seguridad
sabemos que nos dejaron una tarea muy difícil. Y a grandes rasgos, explicarte lo que es el trabajo en la Senat y lo que el presidente Santiago Peña vaya a exponer en el Congreso. Nosotros empezamos ya, arrancamos trabajando muy fuertemente el año pasado, Jorge. Recordarás los grandes procedimientos, las grandes operaciones que fueron llevadas a cabo ya en nuestra gestión de Ignis y de Dacó. Fueron trabajos muy finos que si bien fueron desarrollados en su momento en una gestión anterior, pero el impulso real lo dimos nosotros. Tanto Ignis como Dacó, una red internacional de tráfico internacional de armas, y después la problemática que generaba este grupo de criminales en el departamento de Canindeyú. Por un lado, a grandes rasgos te digo, los trabajos que estamos haciendo ahora y que nunca se hicieron, los lugares donde nunca se entraron, las áreas protegidas, los parques nacionales, las reservas naturales, y después cómo estamos innovando nosotros para tratar de dar una solución más integral al problema, Jorge. Las 200 o 300 hectáreas que son deforestadas cada vez que encontramos en las operaciones de Nueva Alianza. Nuestro plan de restaurar, que tiramos las semillas a través de Infona, tiramos semillas de especies nativas de árboles para inculcar un poco esa conciencia de volver a reforestar esas zonas que fueron afectadas, ¿verdad? Que fueron desmanteladas para la plantación de marihuana. O sea, 100 hectáreas de cultivo ilícito de marihuana, Jorge, son 100 hectáreas de deforestación, porque no cultivan en el patio trasero de su casa, cultivan en las áreas protegidas, en los parques nacionales, en las reservas. Entonces, esas cosas que nunca se hicieron deberían llamar la atención hoy en día, pero en positivo, Jorge, ¿verdad? Y después lo que es microtráfico, Jorge. La cantidad de procedimientos que se están haciendo, que se siguen haciendo en materia de microtráfico, no solamente Capital ni Central. Yo te puedo asegurar que vos ni te ibas a imaginar que Concepción iba a estar como segundo a nivel país en microtráfico. Concepción. En primer lugar está Ciudad del Este y después viene Concepción. La semana pasada, allanamientos simultáneos, incautación de cocaína, de la marihuana Skun, esta que es más cara que casi igual que la cocaína, o sea, 5 millones de guaraníes vale acá un kilo, 10 millones de guaraníes cuando cruza la frontera con Brasil. O sea, imagínate, o sea, resultados que nunca se vieron. Todo el mundo está sorprendido por la cifra que estamos arrojando en Concepción, por lo menos, por ejemplo, y los trabajos que se están haciendo en esa zona. Increíble. Entonces, todas esas cuestiones, todos esos números, esas cifras y esos lugares, Jorge, forma parte del informe de gestión del presidente de la República. Y me decís, ¿cuáles son nuestras fortalezas? Muchas hoy son nuestras fortalezas, porque desde que llegamos empezamos a hacer cambios, Jorge. Administrativamente, ni qué decir, con ese organigrama que realmente era una vergüenza, era un organigrama provisorio, imagínate, provisorio, que duró 5 años. O sea, no hay forma que provisoriamente pueda durar tanto algo si en verdad querés hacer bien las cosas. Nosotros estamos en plena tarea. Denota una profunda improvisación. Totalmente. Pero Jorge, reflejaba la verdadera intención de lo que tuvieron en el lugar. Que no funciona, precisamente. Lógico, o sea, crear cargos para meter gente. ¿Y con qué fin? Te vuelvo a decir, bastardeando los fines, los propósitos reales de la Senat. El objetivo era otro, Jorge. El objetivo era otro. Se armó un equipo de investigadores, entre comillas, con la simple y llana intención de darle una utilidad política y con un fin muy puntual. Yo me hago cargo de lo que te digo y soy responsable de lo que te digo. No te hablo ya como
como actual ministro de la Senat, sino como un ciudadano común. Metieron gente para perseguir las Cartes. No hay duda de eso. Y una de esas instituciones va a estar... Confesaron, de hecho, uno de los ex fiscales confesó eso. Pero bueno, y los antecedentes, Jorge, y todos los antecedentes, todo el esquema que se armó, todos los ex fiscales que se organizaron, que se metieron para esta finalidad. Y ahí tiene un hecho real y objetivo, ministro, para ir redondeando. La única institución que el gobierno anterior no pudo controlar, ¿cuál fue? La Fiscalía. Sí, correcto. Tenían después el control de todas las instituciones para la persecución política. CEPRELAT, SENAC, DINAC, Aduana, Secretaría Anticorrupción. Pero Coste, Jorge, que trataron de golpearle en reiteradas oportunidades a la Fiscalía General. 4 intentos de juicio Sí, político. sí. Además de 4 intentos de juicio político con el tema del presupuesto. Sí, absolutamente. El tema del presupuesto que debilitó varias unidades del Ministerio Público. La única institución que no pudieron controlar fue el Ministerio Público, la Fiscalía Sandra Quiñones. ¿Y quién era el fiscal que abiertamente utilizaba sus redes sociales y expresaba su apoyo a la gestión de Sandra Quiñones? Marcelo Pecci. Marcelo. Y que una ex senadora, Desiree Masi, esposa de Rafael Filisola, hoy senador, decía, este fiscalucho, ¿quién le escribe sus tweets? Los escriben desde Tabesa o desde la calle España. Y hoy estos mismos actores referentes políticos supuestamente están muy preocupados en saber quién ordenó la muerte del fiscal Pecci, que para ellos hoy el fiscal valiente, etcétera, etcétera. Pero cuando él estaba vivo y llevaba casos grosos, como publicó en estos días el diario La Semana de Colombia, esos actores políticos y medios de comunicación le estaban liquidando a Marcelo Pecci, porque él abiertamente expresaba su apoyo a la gestión de la doctora Sandra Quiñones. Entre paréntesis, la única institución que el gobierno anterior y referentes de la oposición de la izquierda, el partido de Desiree Masi, Rafael Filisola y compañía, no pudieron controlar. Entonces, decime como mínimo, yo digo, espera un poco. Y justo ese gobierno que le dio arco libre para el fortalecimiento, entre comillas, de la industria del narcotráfico. Una sola institución no pudieron controlar, la Fiscalía. 4 juicios políticos, intentos de juicio político, digo. Por eso digo, estas son las cuestiones que ameritan una investigación, eso que vos también repetís y decís. Entiendo, una responsabilidad de un funcionario de la Senat infiel. Se tiene que investigar, sí. Pero eso es una cuestión accesoria. Hay una cuestión mucho más grave detrás de quienes han permitido el arco libre del que siempre hablas. Categórico, Jorge. Por eso te vuelvo a mencionar. No caigamos en el juego de entrar en discusión quién era el topo. Sí. Que vuelvo a decir y reitero, que me toca personalmente porque es mi institución en la que yo estoy hoy en día, ¿verdad? Que se investigue, que se le procese a quien sea o a quienes sean, pero vamos un poquitito más arriba, como hoy en día la investigación de la Senat. No nos limitemos con la simple aprehensión de la persona y la incautación, veamos la estructura. A ver si Fiscalía avanza un poco más allá del topo o de los funcionarios desleales que estuvieron ahí. Hagamos las conexiones. ¿Quién lo puso? ¿Quién lo llevó? ¿Quién le hizo acceder a un cargo sensible? ¿Quién le dio casos sensibles? ¿Qué pasaron de esos casos? Y voy más lejos, Jorge. Tampoco nos quedemos solamente con el caso de ultranza. Veamos que otros casos pudieron haber sido filtrados. Claro. Y quienes estuvieron también en ese caso, y si coinciden la misma persona, el mismo gobierno, la misma gestión, hacemos une con flecha. Absolutamente. Y ya está. Ministro, gracias por tu tiempo, muy amable. A vos, Jorge, un placer. Hacemos una pausa y a la vuelta ya está con nosotros el ministro
de Desarrollo Social, Tadeo Rojas. Vamos a hablar sobre este proyecto estrella del gobierno de Santiago Peña, Hambre Cero en las escuelas, este proceso licitatorio, 374 millones de dólares, licitación en lotes, Hambre Cero. ¿Cómo van a hacer eso? Los detalles con el ministro Tadeo Rojas a la vuelta de la pausa. El gobierno licita su proyecto estrella, el programa Hambre Cero en las escuelas. Tenemos un informe que preparamos y a la vuelta del informe vamos a hablar con el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas. Gobierno licita su proyecto estrella, el programa Hambre Cero en las escuelas. Con la meta de garantizar la nutrición adecuada de los estudiantes y fomentar hábitos alimenticios positivos desde la temprana edad, el Ministerio de Desarrollo Social realizó la convocatoria para la implementación del programa insignia del gobierno de Santiago Peña, conocido como Hambre Cero en las escuelas. Este ambicioso proyecto busca abordar la problemática del hambre infantil, promoviendo la alimentación saludable y sostenible en el entorno escolar, permitiendo la permanencia del alumno en su institución educativa. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas publicó el llamado a licitación número 450.421 para la contratación de alimentación escolar correspondiente a los departamentos Central, Presidente Hayes y Capital, incluido Asunción, del programa Hambre Cero, con un monto estimado de 2.824.812.582.978 guaraníes, 374.989.604 dólares al cambio actual. Se estableció la fecha de entrega y apertura de ofertas el 21 de junio del 2024. De acuerdo con el llamado, la provisión de los alimentos para el desayuno, merienda, almuerzo y cena se hará por lotes. Lote 1, Capital; 2, Fernando de la Mora y Luque; 3, Capiatá e Itagua; 4, Ñembú, San Antonio y San Lorenzo; 5, Lambaré, Limpio, Mariano Roque Alonso, Areguá; 6, Upané; 7, Itá; 8, J. Augusto Salívar, Eupacaraí; 9, Guarambaré, Villeta y Nueva Italia; 10, Villa Lisa; 11, José Falcón, Nanagua, Nueva Asunción y Villa Hayes; 12, Benjamín Acebal, Campo Acebal, General Brugués, Puerto Pinasco y Teniente Esteban Martínez. El servicio de alimentación escolar en las instituciones educativas, en el marco del programa Hambre Cero, prevé una evaluación de los concursantes basada en multiplicidad de criterios, con puntajes tales como experiencia en el rubro del catering, certificación de gestión de calidad sobre el servicio ofertado, cantidad de personal inscrito en el IPS, antigüedad del personal, mujeres y personas con discapacidad en el plantel, plan de manejo de residuos, entre otros indicadores. El menú estará compuesto de leche entera fluida UAT 200 ml más alimentos sólidos, palito, chipita o banana, según el menú cíclico. Por ejemplo, una semana quedaría de la siguiente manera: lunes, leche con palito o rosquita; martes, leche con chipita; miércoles, leche con 2 bananas; jueves, leche con palito o rosquita; y viernes, leche con chipita. En caso de indisponibilidad de la fruta, se deberá proveer barrita de maní. En cuanto al almuerzo escolar, se otorgarán platos variados. En la primera semana se entregará boriborí de carne, guiso de fideo con pollo, salsa de legumbres con arroz quesú, picadito de carne porcina con papa y albóndigas de pollo con arroz, siempre acompañado de ensalada de vegetales y un postre, pudiendo ser una ensalada de fruta, dulce de batata, membrillo, fruta cítrica, alguna fruta de estación o crema. En la segunda semana se agregan platos como guiso de arroz, fideo con salsa y estofado de carne. En la tercera semana se incluyen sollo, picadito de pollo y polenta con salsa de carne. Al igual que el almuerzo, también se prevé un menú cíclico para la cena, de modo a no cansar al estudiantado con la misma comida. Además, en el pliego de bases y condiciones se establecen temperaturas para el almuerzo y cena escolar. El plato principal a una temperatura mayor o igual a 65 grados Celsius, ensalada a temperatura menor o igual a 5 grados y el postre según la característica del alimento. En el pliego de bases y condiciones se incluyen multas a las empresas que no cumplan con el servicio,
En caso de retraso en la provisión, el proveedor será sujeto a una multa equivalente al 0,05% del monto del valor total del lote por cada hora de retraso. En caso de incumplimiento total, el proveedor será sujeto a una multa equivalente al 0,5% del valor total del lote por día incumplido. Asimismo, se establece en el documento que para el almuerzo escolar bajo la modalidad cocinando en las escuelas, el adjudicado deberá proveer en cada institución educativa los equipamientos básicos que permitirán la ejecución del contrato. Durante su rendición de cuentas al Partido Colorado, el presidente de la República, Santiago Peña, confirmó que esta provisión de la alimentación escolar en su nueva modalidad comenzará a la vuelta de las vacaciones de invierno de los estudiantes, lo cual permitirá conseguir la nutrición de calidad para los niños, generar fuentes de trabajo y dar garantía de mercado para los productores frutihortícolas. El programa ya está vigente y actualmente, bajo el liderazgo del Ministerio de Desarrollo Social, se están publicando los primeros pliegos de bases y condiciones para que a la vuelta de las vacaciones de invierno, en el mes de agosto, se estén entregando los primeros platos de comida y merienda escolar en 77 distritos del país. En el caso de la provisión para el lote 1, Capital, está previsto a ser efectuado a partir del inicio del año lectivo 2025, con una vigencia de contrato hasta el 31 de julio del 2027. El programa Hambre Cero en las escuelas tendrá múltiples impactos sobre la economía, especialmente sobre el bienestar de los más vulnerables. Este programa tiene por objetivo principal universalizar la alimentación escolar, eliminando el hambre y generando los hábitos alimenticios adecuados para el desarrollo integral de nuestros niños, con la provisión de alimentos diversos y nutritivos, acordes para cada edad, priorizando a los sectores más vulnerables, es decir, niños y niñas de aquellos departamentos y ciudades con mayores niveles de pobreza, lo cual nos va a permitir garantizar la permanencia del niño en la escuela, mejorar el aprendizaje y el desarrollo cognitivo y reducir la inseguridad alimentaria y nutricional de la población estudiantil con criterios de equidad. Bueno, está con nosotros Tadeo Rojas, ministro de Desarrollo Social. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Un gusto para mí estar contigo en este programa de La Caja Negra. Gracias por la invitación. Un saludo cordial también a la teleaudiencia. Qué increíble, por lo que escuchaba, lo que dice el presidente. Este es el proyecto del programa estrella del gobierno. Y este programa estrella del gobierno Santiago Peña prácticamente está a tu cargo. ¿Qué compromiso el que tenés? Es grande, realmente es tremenda la responsabilidad, pero afortunadamente tengo un gran equipo de trabajo y lo hemos demostrado porque el trabajo de planificación que hemos hecho, no solamente para la área metropolitana, llámese Central, Capital y Presidente Hayes, también hemos abarcado las 15 otras gobernaciones. Te felicito, Jorge, y a los compañeros tuyos también por el excelente trabajo. El reporte general con todos los detalles, y faltó probablemente solamente agregarle de que hay que incluirlo el llamado a licitación que se estaría iniciando en el transcurso de esta semana por parte de las 15 gobernaciones, sumando 3 distritos más en algunos casos y en otros 4. Por ejemplo, Alto Paraguay va a tener 4 distritos y Ñeembucú también. Pilar, Alberdi, Villafranca y Villa Oliva, y con eso se suma prácticamente los 77 distritos, porque el llamado que en este momento ya está en las páginas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas es lo que le corresponde al área metropolitana, es lo que le compete al MDS, en este caso el llamado. Y bueno, costó mucho al principio porque hay que reconocer de que haber elaborado una planificación por escuela en 19 distritos del Departamento Central, en Capital igualmente, y lo mismo para Presidente Hayes, con la totalidad de sus distritos, apunta a un universo que alcanza los 310.000 niños que van de la educación inicial hasta el 9º grado.
y en algunos casos inclusive hemos incluido a los de la educación media, que son aquellos que van hasta el tercer curso, porque son instituciones que hoy están recibiendo, y las directivas que hemos recibido del presidente Peña es de no interrumpir la provisión de alimentación escolar a aquellas instituciones, sean estas subvencionadas, públicas, y es que igualmente que sean de las medias. Así que todas aquellas instituciones subvencionadas y de la media que estuvieron o están recibiendo van a seguir recibiendo eso, y por eso hemos llegado a un universo de 310.000, esto representa prácticamente 48.000, serían para Capital, pero Capital va a ingresar a partir de febrero del año 2025 hasta julio del año 2027, y Central tiene 243.115, que sería ya a partir de agosto de este año hasta julio del año 2027. Y presidente Hayes tiene una cantidad estimativa de 17.000, más o menos un poco más, lo que va a entrar precisamente también ya con el almuerzo escolar a partir del año 2024, de agosto hasta julio del 2025. ¿Por qué julio? Porque la ley de responsabilidad fiscal y la ley de presupuesto nos limita a poder hacer los llamados hasta 3 años. Plurianual hasta 3 años. Y en este caso, la decisión tomada fue hacer, el llamado a licitación para el área metropolitana ya por 3 años. Lo mismo vamos a hacer, o estarán haciendo, las gobernaciones, porque hay que entender que el Ministerio de Desarrollo Social se encarga del área metropolitana, pero las 15 gobernaciones restantes lo harán en el transcurso de estos días, por el compromiso y la responsabilidad está en que en estos 77 distritos de todo el país tenemos que estar brindando ya a partir del mes de agosto la alimentación escolar. Cuando hablamos de alimentación escolar, lo estamos hablando del desayuno, el almuerzo y la merienda. Te acordarás, Jorge, que muchos cuestionamientos hemos tenido del por qué solo almuerzo. Sí. Y siempre la ley ha hablado de alimentación escolar. No, sí, hoy esa el compromiso del presidente Peña es claro y contundente de la provisión total de lo que es alimentación escolar. Porque acá realmente lo que pretendemos es primero la excelente y la buena nutrición de lo que es a los niños en etapa escolar, lógicamente, y como bien escuchamos en ese informe excelentemente realizado, también la inyección económica que va a acarrear el proyecto en sí, ¿verdad? La responsabilidad es grande, pero debo decirte de que hay una cooperación interinstitucional muy fuerte. Hemos trabajado muy de cerca con contrataciones públicas para la elaboración del pliego de bases y condiciones estandarizado. Esto se va a utilizar tanto en el área metropolitana como también en el interior del país, con pequeñas variaciones. También debo mencionar algo muy claro y contundente que también sobre el cual ha bajado la línea del presidente Peña, es de la estandarización de precios. ¿Qué significa eso? Que ninguna de las gobernaciones ni el MDS puede jugar con los precios de acuerdo a la cantidad como se le antoja. Se ha hecho un cálculo muy riguroso considerando los últimos años, considerando el índice de precios al consumidor, considerando la inflación, y se ha hecho factores de ajuste conforme a los precios actuales, de manera que los precios estén estandarizados y esto no sea un precio inflado. No va a haber, por ejemplo, mucho para graficar en un gobierno, en una gobernación, el plato de comida es 15.000 y en la otra es 7.000, esas diferencias. Si no, así mismo, no hay pequeñas diferencias. Por una cuestión logística. Sí, hay pequeñas diferencias por la logística, por la distancia y compañía, pero nada más que eso. No lo que hoy de repente uno se entera que están vendiendo a 18.000, otro lo vende a 15.000 y así sucesivamente. O sea, esto se estandarizó. Y algo muy importante también que debo mencionar en el trabajo interinstitucional, la intervención del INAH. Como habrán escuchado, realmente el menú en sí es un menú
variado por semana, por mes, y que ha sido evaluado y registrado y certificado por profesionales nutricionistas para poder determinar esto, el valor de las calorías, de lo que realmente los niños necesitan. Así es que estamos muy, muy entusiastas. Hemos llegado a cumplir esta primera etapa nosotros. El CONAE ha estado haciendo un seguimiento continuo, ha hecho, las aprobaciones por resolución para cada planificación, tanto del MDS como desde las 15 gobernaciones. El Ministerio de Economía ha certificado la disponibilidad de recursos y con eso estamos haciendo los llamados ya prácticamente en tiempo y forma como nos hemos propuesto. Esto que dijiste, yo preguntaba y hablaste de la enorme responsabilidad y destacaste el equipo que se ha conformado. Y acá hay que decir, ministro, acá no solamente los que forman parte de este equipo, inclusive otros ministerios involucrados y los gobiernos departamentales, que por un lado esto es o forma parte del programa estrella del gobierno, hay como que una responsabilidad social de que esto salga bien porque se antepone el fin último. Y si logran ustedes el objetivo trazado inicialmente de llegar con la comida de calidad a la mayor cantidad de niños en edad escolar, eso va a ser un logro no para este gobierno nomás o para tu partido en particular, sino va a ser un paso significativo para el Paraguay, porque a partir de ese hecho estaríamos dejando de figurar en las estadísticas en los niveles de educación por el suelo que siempre nos cuenta el ministro Bayr Ramírez. En estas mediciones anuales de cómo está Paraguay en materia de educación estamos muy abajo. Y nunca un niño va a aprender con el estómago vacío. Partamos de eso. Entonces, por eso yo entiendo también el compromiso que hace referencia de las otras instituciones, ¿verdad? Que acá no hay un recelo, quién va a tener protagonismo, quién se va a llevar el logro, sino hay eso también porque este proyecto, este programa ya lo lidera el presidente de la República. Y yo creo que he hablado con varios, no solamente contigo, con varios referentes que trabajaron en este proyecto, incluso con gente del sector privado. Hay gente del sector privado que está muy comprometida con esto, no por una cuestión de ganar dinero nomás, sino por el compromiso social que hay detrás. Así mismo, yo debo destacar que hay un compromiso muy fuerte del gobierno, donde vuelvo a repetir lo que estás mencionando, Jorge, donde nadie busca ningún protagonismo personal. Aquí nadie busca lucirse más que aunar esfuerzos e integrar todos los esfuerzos y hacer bien las cosas. Esa es una línea que realmente desde el comienzo ha instalado el presidente y ha logrado que todos estemos compaginando las tareas, y debo destacar en ese aspecto también la cooperación muy importante del MITIC, que hoy está trabajando en una aplicación informática que va a dar pie a que precisamente se tenga la posibilidad de controlar in situ en todo el país con una aplicación de fácil uso, tanto para los docentes como también para los padres de familia. Porque en la medida que nosotros recibamos los reclamos y las denuncias, tenemos un botón de alerta en el cual vamos a estar accionando. Y en ese sentido también hay que destacar el gran compromiso que está teniendo la propia Contraloría General de la República, porque también están teniendo una estrategia de control sobre este tema. Así es que todos estamos haciendo ese mismo esfuerzo. Antes, ya no sobre hecho consumado. Exactamente. Por eso es que se le llama auditoría concurrente, que es de inmediato, en el momento, no posterior como realmente está hoy establecida en sus normativas, que sobre rendiciones de cuenta lo hacen. Hoy, in situ, va a poder hacer las auditorías por muestreo
lo que va a obligar a las empresas que son adjudicadas a dar alimentación de calidad con puntualidad y con la cantidad realmente que corresponda. Y por supuesto, yo también siento ese compromiso del sector privado, porque no debo negar que he hablado con muchos interesados y se les ha ilustrado con absoluta transparencia y responsabilidad todo el proceso que hemos llevado adelante para lograr este pliego de bases y condiciones, y que incluso algunos califican como algo realmente destacable el proceso, tanto en todo lo que hace relación a los pliegos de bases y condiciones, a los precios referenciales y también a lo que establece el menú. Y por otro lado también algo que podemos mencionar, que una innovación en el proceso del llamado a licitación, que hemos logrado unificar el llamado tanto para el desayuno y la merienda. Anteriormente había licitaciones para llamados, licitaciones para adjudicaciones tanto para la merienda o el desayuno por un lado y por otro lado el almuerzo, lo que significa que existía un montón, 200 licitaciones en todo el país, cada uno por su lado para una escuela con un desayuno, para un desayuno, otro para una merienda, otro para un almuerzo en diferentes cantidades. Todo eso va a simplificar este proceso y va a facilitar el control, va a facilitar el control, porque si tenemos, si teníamos 200 licitaciones, hoy a nivel de gobernaciones vamos a tener 15 gobernaciones y el MDS va a tener 3, ¿verdad? Acá es importante también, y creo que una vez hablamos y me habías dicho que yo sé que tuvieron en cuenta, no porque yo lo dije, sino porque es una cuestión de sentido común, ¿verdad? Hay que apuntar para arriba. En estos 10 años de la implementación, del FONACYT, del almuerzo escolar, etcétera, etcétera, hemos visto el interés de algunas empresas, interés genuino de participar en los procesos licitatorios. Pero basta de esa olla ahí en la piecita del fondo y que recalentar y enviarle a los chicos. Cuando hay experiencias de empresas que hicieron bien las cosas, no todas las que han participado en estos 10 años hicieron mal. La olla poporada. Y que lograron incluso tener lo que te dije, ministro, la certificación de calidad. ¿Y por qué es importante lo de la certificación? No para achicar el número de participación de las empresas interesadas, sino es el compromiso del sector privado de ofrecer alimentos de calidad. Porque ¿cuál es el propósito de este programa? Que lo dijo el presidente. No es llegar nomás a la mayor cantidad, de ese 5% al 100%, de ese 250.000 a 1.300.000. No es solamente la cantidad, sino la calidad. De eso se trata. Porque si vos le ponías, acordate que en periodos anteriores le daban comida deshidratada, que traían algunos parlamentarios que estaban metidos entre paréntesis en el negocio de China, traían la comida, con todo respeto a los chinos, ¿verdad? Pero no tiene que ver con nuestra cultura, con nuestro menú. Diluían en agua caliente, le daban eso a los chicos, viendo, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, por eso te decía, ministro, importante mirar para arriba, que eso no significa, reitero, limitar la participación, sino las empresas que quieren entrar en competencia en este programa. Hablaste del pliego estándar que se ha trabajado con la DNSP, tienen que tener el compromiso de la calidad, porque de eso se trata. Hemos hablado, Jorge, yo me acuerdo perfectamente, inclusive tomé nota y siempre vine chequeando ese aspecto con los compañeros de trabajo, y hoy realmente está dentro de los pliegos de bases y condiciones el certificado de calidad de las empresas. Nosotros apuntamos a la calidad, sí, no apuntamos a la cantidad. Entonces, indefectiblemente es un factor determinante, porque el Estado va a invertir una muy buena cantidad de plata, y esa cantidad de plata que invierte el Estado tiene que dar resultados. Y el resultado vamos a ver cuando realmente la calidad sea la prioridad en este programa. Y en ese sentido también debo decirte que también una de las innovaciones en el pliego de bases y condiciones es la
multiplicidad de criterios, el valor por dinero. Es decir, se establecen puntos a aquellas empresas que participan. Entonces, no es eliminatorio la experiencia, pero se les asigna puntos. Tampoco no es eliminatorio la calidad. Es decir, nosotros no vamos a limitarle a la participación a las empresas, pero se establece claramente puntajes como para que puedan, dentro de esa escala de puntajes, pueda realmente ganar. Y no es que querramos discriminar, ni prohibir, ni mucho menos dejarle participar a la gente que tengan interés y a aquellos que no tengan experiencia. Pero tampoco podemos pensar de que vamos a dar un servicio de calidad, de que vamos a dar un servicio en puntualidad y en cantidad y con toda la estructura del equipamiento que necesita aquellas empresas que no están constituidas. Porque debo decirte, me hago responsable, hay quienes piensan de que sin ningún problema pueden ingresar a proveer alimento escolar por el solo hecho de tener un negocio que se dedica... estructura mínima y ya entras y querés pelear con precio y tirar para abajo. Por eso hablaste que hay un parámetro también, ¿verdad? No pueden tirar muy para arriba, tampoco para abajo. Claro, porque si tiran demasiado para abajo quiere decir que algo no cierra, ¿verdad? Porque es más, ustedes hicieron todo el análisis técnico. Es más, ni siquiera ya no va a ser como anteriormente se hacía por escala de precio. El precio también va a tener su puntaje, ¿verdad? Los precios también van a tener su puntaje, pero no va a ser determinante como en otras ocasiones, porque no queremos que vayan apareciendo de repente empresas con bajo precio por debajo del precio referencial, claro, pero que no tengan las condiciones ni la garantía de que realmente va a ser un buen servicio, ¿verdad? Y un agregado muy importante que también hay que reiterar, pues mucha gente consulta, es la inserción de las MIPYMES. Las empresas adjudicadas tienen la obligación hasta un 5% de trabajar, de cerrar contratos con las MIPYMES. Lógicamente también se agrega lo que es agricultura familiar campesina. Y en ese aspecto, la agricultura familiar campesina, estamos trabajando también muy de cerca con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, cuyos actores principales están ya en campo y diseñando un programa precisamente para incentivar la producción frutihortícola, porque corremos el riesgo, Jorge, de que en un momento dado, por el volumen que se va a necesitar, de repente empieza a faltar. Entonces hay que largarse a la cancha, bajar en el campo, incentivar y motivar a la gente para que puedan producir, para lo cual el MAC tiene un rol tremendamente importante. La semana pasada veíamos, yo hablaba con el ministro Carlos Jiménez, están trabajando en ese sentido. Parece que Mombota Mandio. Ahí los productores de mandioca de Canindeyuya, Sucañé. Sí. En la descripción de cuánto ellos invierten al año, creo que le queda una ganancia de 2.500.000 por el tema traslado, flete, etcétera, etcétera. ¿Y qué dicen ellos? Vamos a buscar mercado brasileño, o si no, Mombójico. Porque todo lo que los intermediarios le compran a 450 lamentablemente es así mismo. 450 baníes el kilo que plantó una hectárea que le saca 30.000 kilos de mandioca, no le alcanza, ¿verdad? Sí. Entonces, hoy tenés la ventaja de ese producto que vos podés congelar, ¿verdad? Vemos en los supermercados congelados, o sea, se puede optimizar eso y le va a pagar el precio justo a ese productor, ¿verdad? Dentro de esa cadena también, porque estamos hablando de un volumen importante. Mandio, monotip, tienen que tener los alumnos va a acompañar el plato de comida. Todo eso también supongo yo que ustedes tienen que así mismo, tener en cuenta. Se está previendo todo, Jorge, se está previendo todo, porque siempre hemos hablado de la importancia que va a tener este programa, no solamente en la parte fundamental de lo que es en el tema de la alimentación para los niños, sino que también en el movimiento económico que puede generar, en la cantidad de fuentes de trabajo que puede generar. Hay que entender que, por ejemplo, hoy estamos exigiendo de que en el pliego de bases y condiciones de que un determinado porcentaje de aquellas personas que van a ser contratados estén asegurados por IPS.
porque realmente también hemos encontrado antecedentes de falencias en ese aspecto. Ni contratar la empresa, pero oye, paga por una chupecuera, facturan una buena cantidad y uno se pone a verificar si qué cantidad de personas contratadas figuran en su seguro IPS y no representa la cantidad de gente que realmente utiliza. El gobierno siempre ha hablado de trabajos dignos, ¿verdad? De trabajos formales. Pues bien, estos van a ganar hoy, estas empresas que puedan llegar a ser adjudicados van a ganar buena plata. ¿Por qué digo? Porque el volumen es grande. No es más 100 comidas aquí, 200 allá, 50 aquí, disperso. Hay volumen. Y en ese aspecto también hay que recordar de que en el pliego de bases y condiciones estandarizado ya se hace en un solo llamado, se hace el desayuno, la merienda y el almuerzo, no disperso. Entonces, ¿para qué eso? Para que puedan ahorrar la logística. Y hay una figura de subcontratación. Aquellos que antes hacían desayuno y merienda, pues pueden consorciarse o ser subcontratada por aquella que va a ofrecer almuerzo y trabajan en conjunto. Eso es un poco una política de alianza estratégica también entre los actores principales que van a entrar a la provisión. Ya están contra el reloj. Estamos contra reloj. Tenemos ya nosotros marcado como fecha tentativa, es decir, ya prácticamente fecha, digamos, marcada para la apertura de los sobres el día 21 de junio. 21 de junio a las 9 de la mañana, presentación de sobres. 21 de junio, 9:30 horas, apertura de sobres. Eso es para el llamado que hace el Ministerio de Desarrollo Social. Esperamos que las gobernaciones lo hagan ya en el transcurso de estos días que quedan, las primeras licitaciones también, de manera que ellos también puedan llegar a la provisión a partir de los primeros días del mes de agosto. El CONAE ya les ha aprobado, ya les ha dado todas las certificaciones respectivas y simplemente falta que ellos levanten sus pliegos de bases y condiciones, así es que estamos en condiciones de proveer, por lo menos ahora en esta primera etapa, para 450.000 niños más o menos a nivel país. Esto ya para lo que va a estar a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Estoy hablando del Ministerio de Desarrollo Social, sí. Más o menos 300 a 310.000, más unos 130.000 más o menos que son de las 15 gobernaciones. Que arranca ya este año. Que debe arrancar a partir de agosto. Y estamos en el orden para el Ministerio de Desarrollo Social, más o menos, ya lo viste ahí en el informe, unos 374 millones de dólares en lo que es central, presidente de Valles y Capital de 2024 al 2027, ¿verdad? Por 3 años, y más o menos unos 140 millones de dólares más para las 15 gobernaciones. Para esta primera etapa, en contrato de 3 años hasta julio del 2027 en 77 distritos, estimamos un gasto de aproximadamente 500 millones de dólares. Eso es interesante, no es una licitación que se hace cada año, ¿verdad? No, se va a hacer plurianual por 3 años todo este lote y nos preparamos luego inmediatamente, a más tardar en septiembre, octubre, porque debemos estar ya también adjudicando más distritos en las 15 gobernaciones para que pueda arrancar a partir de febrero del año que viene. Clarísimo. Ministro Tadeo Rojas, vamos a hacer seguimiento a este tema. Todos estamos entusiasmados que esto salga bien por las razones que ya hemos hablado, ¿verdad? No por el mérito del gobierno nomás, sino por el resultado último. El objetivo principal. El objetivo principal. Ministro, gracias por tu tiempo. Gracias, Jorge, a vos, a la audiencia, un gusto, estamos a las órdenes. Hacemos una pausa cortita, ya venimos. ¿O no? A la vuelta vamos a comentar, porque queríamos hablar con el fiscal general del Estado, pero nos dicen que está en una reunión. El diario prestigioso, por cierto, anteriormente una revista, hoy es un diario, Semana de Colombia, reitero, es de mucho prestigio. Ayer, lunes, publica en su edición digital algunos aspectos que hacen a la investigación del caso del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Y en la publicación periodística, y preparamos nosotros un informe que vamos a compartir enseguida, mencionan que accedieron a los elementos que desarrollan en la publicación periodística a partir de datos
de la Fiscalía de Colombia. ¿Y qué es lo que dice esta publicación y parte de esta investigación? ¿Quiénes ordenaron la muerte del fiscal paraguayo Marcelo Pecci? Y en la publicación periodística hablan de una alianza de capos mafiosos. 3 nombres específicamente, que habrían hecho una especie de vaquita. En un primer momento $1 millón, en otro momento otro $1 millón. ¿Y quiénes son estos capos mafiosos que mencionan la investigación de la Fiscalía de Colombia y que está en esta publicación periodística en ese país? El nombre del brasileño Jarvis Jiménez Pavão, que fue extraditado durante el gobierno de Horacio Cartes, ¿se acuerdan ustedes? Después del desmantelamiento de las celdas VIP, etcétera, etcétera. El segundo nombre es de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, que aparece en la investigación a Ultranza Paraguay. Y el tercer nombre es de otra persona vinculada al narcotráfico, Jaime Franco Mendoza. ¿Qué tienen en común estas personas? Todas ellas investigadas por el fiscal Marcelo Pecci. Y según la investigación, estas personas habrían hecho una vaquita, juntaron la plata, en un principio querían asesinarlo a Pecci acá en Paraguay, pero como él tenía custodio, no lo pudieron hacer, lo concretaron en Colombia. Y en relación al tema del nombre del expresidente Horacio Cartes, según la investigación de Colombia y según la publicación de este medio colombiano, aparece como una forma de venganza, porque los principales capos mafiosos vinculados a la industria, entre comillas, del narcotráfico, cayeron durante el gobierno de Horacio Cartes. Aprovecharon la situación de Francisco Correa Galeano, el testigo clave del Ministerio Público, para instalar allí el nombre de Cartes. Y la misma Fiscalía hace referencia a las ambigüedades de las declaraciones de Correa Galeano, porque en sus primeras declaraciones no había incluido el nombre de Cartes. Es más, había dicho que no recordaba, que él no tuvo acceso a los mandantes, no recordaba el nombre del apodo que utilizaban en ese momento, dijo escuchaba algo como presidente. Y después aparece, desliza el nombre que finalmente, para que él obtenga, Francisco Correa Galeano, el beneficio de la reducción de pena por haber colaborado con la Fiscalía de Colombia, en su última declaración ya no menciona el nombre de Horacio Cartes. ¿Por qué? Porque Correa Galeano sabe que si la Fiscalía de Colombia corrobora y confirma que mintió, va a perder todos sus privilegios al cual accedió. Pero nosotros nos vamos con este informe que tiene que ver con la publicación de este medio colombiano y que hace referencia. ¿Quiénes ordenaron la muerte del fiscal Marcelo Pecci? En la publicación periodística hablan de 3 nombres vinculados al narcotráfico y que fueron detenidos en nuestro país y eran investigados por el fiscal Marcelo Pecci. Aliados para matar a Pecci. Venganza de Pavão y otros narcos por golpes en la era Cartes, indican. Una alianza de capos mafiosos, el brasileño Pavão y los paraguayos Tío Rico y Jaime Franco, se menciona en la investigación de la autoría intelectual del crimen de Marcelo Pecci, documento al que accedió un medio colombiano que habla de la posibilidad de que la mera mención de Cartes por parte de uno de los participantes sea una represalia de los autores por los golpes asestados a estos grupos durante su gobierno. El conocido diario de Colombia, Semana, accedió a la investigación transnacional que busca llegar a los autores intelectuales del crimen de Marcelo Pecci y publicó algunos detalles al respecto. Según la pesquisa, habría existido una alianza entre mafiosos de Brasil y de Paraguay, quienes habrían colaborado para juntar $1 millón para pagar por el asesinato del fiscal Pecci. Esta investigación, según el medio, contiene los datos precisos de cómo se movió ese dinero y de las reuniones mantenidas entre los sicarios y los criminales que seguían a Pecci hasta su oficina y su domicilio en Paraguay. Como de local, Pecci tenía la seguridad garantizada
citada a través de una custodia, vieron una oportunidad en el viaje de Pecci y su esposa a Colombia, donde pensaron y acertaron que no tendrían escoltas. Que el crimen se haya perpetrado justo el último día de la pareja en Colombia no fue casualidad y supuestamente se debió a que los intentos previos por encontrar el momento exacto fracasaron. Según la investigación citada, al principio pretendían simular un robo perpetrado por delincuentes comunes, pero al no hallar el escenario y las circunstancias que den credibilidad a esta teoría, finalmente dirigieron el atentado al segundo hotel en el que se hospedó el matrimonio y al último día de estadía, para lo cual desembolsaron otro $1 millón. En el cruce de informaciones de las personas a las que Pecci podría haber molestado con su trabajo y desmonte de operaciones narco, aparece en primer lugar Jarvis Jiménez Pavão, el brasileño con cédula paraguaya al que conocen como el varón de la droga. Este hombre, detenido y encarcelado en Paraguay, desde donde seguía cometiendo delitos, fue extraditado en diciembre de 2017 durante el gobierno de Horacio Cartes. Durante el operativo Pavo Real, realizado en Paraguay, se logró la captura de 40 integrantes de la red de Pavão y, según datos de inteligencia, Pavão, a través de una empresa de exportación de cerveza, enviaba droga hacia Colombia y también intercambiaba la mercancía ilegal por armas para las FARC. Otro que aparece en la lista de investigaciones, Miguel Isfrán, alias Tío Rico, detenido en Río de Janeiro en enero del 2023. Su captura fue un desprendimiento de la operación A Ultranza Paraguay, donde participó Pecci, y luego de un centenar de allanamientos se emitieron decenas de órdenes de captura, además de confiscar vehículos de alta gama, embarcaciones y 9 avionetas para el transporte de drogas. Una tercera persona que figura en la pesquisa es Jaime Franco, un paraguayo condenado a 18 años de cárcel gracias a las investigaciones de Marcelo Pecci. Sin embargo, seguía delinquiendo tras las rejas. En octubre del 2020, el fiscal Marcelo Pecci intervino en la cárcel de Tacumbú y desmanteló una red que procesaba cocaína en el sitio. Durante la redada también se descubrió un centro de operaciones dentro de la prisión, perteneciente al narcotraficante condenado Jaime Andrés Franco Mendoza, que manejaba alrededor de $37.000 en diversas monedas, como dólares estadounidenses, euros, guaraníes e incluso moneda sudafricana. En cuanto a la mención que hace Francisco Correa Galeano, beneficiado con la reducción de la pena por colaborar con la investigación sobre Horacio Cartes, nombre que repentinamente recordó luego de decir que no lo sabía, el medio menciona que investigadores de agencias internacionales han tratado de que Correa entregue los detalles y pruebas sobre este último tema, pero es nula la colaboración y sus declaraciones son ambiguas. En tal sentido, según el mismo medio, para las autoridades podría tratarse de una retaliación, represalia, respuesta de castigo o venganza, pues en su mandato, entre el 2013 y el 2018, el presidente Cartes envió tras las rejas a estos capos y a otros los extraditó a Brasil, dando duros golpes a esta organización que reunía criminales de alto perfil. La Caja Negra fue presentado por Bueno Bank, con la albirroja a todos lados, con el auspicio